contemplando los consejos evangélicos a los que nos llama Jesucristo, a todos, pero de una manera especial, a los que hemos recibido la gracia de la vocación sacerdotal. Hemos comenzado por la unión esponsal con Jesucristo, que, como decíamos esta mañana, y recuerdo ahora, se trata de una llamada universal para todo bautizado, es decir, Jesucristo esposo es el único esposo de la humanidad, el único esposo de la Iglesia, el único esposo de cada alma. Y esta unión esponsal a la que estamos llamados todos por el bautismo es una llamada que cuando el cristiano alcanza la madurez del discernimiento tendrá que escuchar en su corazón el modo de unión. La unión esponsal es para todos. Lo que hay que discernir es el modo de unión al que Dios llama. Esto es lo que tienen que discernir aquí los formadores. Este hombre está llamado a la unión esponsal con Jesucristo. Ahora, ¿a qué modo de unión esponsal está llamado? Bueno, pues por eso uno no entra en el seminario por la mañana y te ordenan por la tarde, sino que hay un proceso largo. Entonces, hay dos modos de unión aquí en la tierra, puesto que la unión con Cristo esposo en el cielo es necesariamente inmediata. Los sacramentos son para la economía de la salvación, no para la economía de la gloria. Entonces, aquí en la tierra, por eso decía, a diferencia del cielo, donde la unión de todos los redimidos es una unión inmediata con Jesucristo, sin la mediación de nadie, porque le veremos tal cual es. No necesitamos que nadie nos lo haga presente, nadie nos lo represente, porque le veremos tal cual es. Estaremos unidos inmediatamente a él. Sin embargo, en la tierra, unos están llamados a la unión mediata, esta unión sacramental de la que hemos hablado, con la doble dimensión que ya saben tiene la unión matrimonial, del sacramento del matrimonio, la dimensión unitiva, que es el amor, y la dimensión procreativa, que es la vida. Esta doble dimensión que el casado va a vivir en este doble orden, ambos santificantes, ambos establecidos y queridos por Dios, que es el orden de la creación, el orden de la naturaleza y el orden de la sobrenaturaleza o el orden de la gracia. De ahí viene la tensión en que en esta vida van a vivir los casados, esta división del corazón, que decíamos no es una división subjetiva, como es el pecado, porque a esa división estamos expuestos todos, sino más bien una dimensión objetiva, porque es vivir la amistad con Jesucristo, la amistad esponsal, en estos dos órdenes que necesariamente en esta vida va a generar cierta tensión o división del corazón. Pero hay otro modo de unión. Ahora, este modo de unión mediato del que hemos hablado esta mañana es el único modo de unión que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una sola vocación con dos mandamientos. Uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Y otro mandato, crezcan y multiplíquense. No había más vocación que la vocación al matrimonio. ¿Por qué? Porque la unión esponsal es una unión horizontal, es una unión de iguales. En el Antiguo Testamento, lo único que es igual al varón es la hembra, es la mujer. Lo único que es igual a la mujer es el varón. Hay esa expresión preciosa, poética, en lenguaje semítico, cuando Adán contempla a su mujer, dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Recuerdan, es una igual a mí. ¿Por qué solamente existe la vocación al matrimonio en el Antiguo Testamento? Porque lo único igual al varón es la mujer, y lo único igual a la mujer es el varón. No puedo establecer una unión esponsal con nada más, porque Dios es infinitamente superior a mí y el resto de la creación es ontológicamente inferior a mí. No me puedo desposar con Dios, no me puedo desposar con la criatura.
No me puedo desposar con un animal, ni con la montaña, ni con los árboles, ni con las piedras, ni con los océanos. Todo el resto de la creación es ontológicamente inferior a mí. No puedo establecer una alianza esponsal. ¿Y qué es lo que no es la creación? Dios. Por eso no es posible la unión esponsal en el Antiguo Testamento más que entre el hombre y la mujer. Pero en la plenitud de los tiempos, con la encarnación del Verbo, esa unión que no se podía establecer con Dios, se hace posible cuando el Verbo se hace carne. Y entonces sí, la criatura puede mirar a Jesucristo y decir, Él sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo dice maravillosamente el Concilio de Calcedonia. Y así nosotros afirmamos en nuestra fe católica que Él es consubstancial al Padre en su divinidad y consubstancial a nosotros, los que han estudiado Cristología lo han escuchado. Es consubstancial a nosotros en su humanidad, menos en el pecado. Es consubstancial, es carne de mi carne, es un igual a mí, no es un Superman. No es un híbrido. Cuando habla de la unión hipostática, está hablando de unión sin distinción. No es una especie de collage, hay una mezcolanza de lo humano y lo divino todo junto. No, no. Su naturaleza humana es consubstancial a la nuestra. Su carne, la carne del Verbo, es como la tuya y como la mía. Es la carne de un varón. A veces nos costará mucho más, y ustedes recuerdan, por sus clases de Cristología, las primeras herejías tenían que ver precisamente con el problema que tenían con la humanidad del Verbo. Las herejías más modernas de Cristología han tenido que ver con su divinidad. Pero en el principio les repugnaba, por ejemplo, los docetistas, les repugnaba el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiera podido sufrir. Le repugnaba a Nestorio el hecho de que la Virgen María pudiera ser Madre de Dios y por eso insistía en la doble personalidad de Jesucristo, como si fueran en realidad dos personas aparte. No, el hecho es que Dios se ha hecho hombre en la misma persona. Y ustedes recuerdan de sus estudios de Cristología, cuando se habla de la comunicación de idiomas, lo recuerdan, ¿no? Los teólogos, que todas las acciones de la humanidad se atribuyen a su personalidad divina, ¿no? Entonces quiere decir que Jesucristo sí es igual a mí, y por eso Él sí puede. Dios no puede ser mi esposo. Jesucristo, que obviamente es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad hecha carne, sí asume una naturaleza humana como la mía. Y desde el momento de la encarnación aparece un nuevo modo de unión. Entonces esta unión esponsal se puede dar inmediatamente. ¿Se acuerdan? Esta mañana era la unión mediata, por eso sacramental. ¿Por qué no es sacramento la virginidad consagrada? No es porque sea de menos valor que el matrimonio, muy al contrario, es porque es superior al matrimonio. Por eso se habla de la virginidad consagrada como la vocación escatológica, como la vida angelical. ¿Por qué? Porque es la misma vida que los casados van a vivir en el cielo. Nosotros comenzamos a vivir en la tierra ya lo que todos los bautizados, por cuyo sacramento del bautismo están llamados a la unión esponsal con Jesucristo, van a vivir en el cielo. Pues algunos, que no es que se han presentado como voluntarios, no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. Lo que se está discerniendo aquí en el seminario no es si tú vales o no vales, es si Jesucristo te está llamando o no te está llamando, que son dos cosas diferentes. No se están viendo una serie de cualidades naturales solamente, que es lo que no es importante, ¿no? Entonces, la virginidad consagrada es una unión inmediata con Jesucristo esposo. Es unión como el casado con Cristo esposo,
pero a diferencia de ellos, sin la colaboración de una criatura. Por lo tanto, es una relación estrictamente sobrenatural. La unión esponsal del matrimonio es una unión mediata, por tanto hay un signo natural, que es el matrimonio natural de un hombre y una mujer. De hecho, un hombre y una mujer se pueden casar civilmente o en otra religión o con otros ritos. Por eso la virginidad consagrada, como no tiene una realidad natural visible, la virginidad consagrada para el que no tiene fe, ¿qué es? Pues usted es un soltero con uniforme, si lleva clérigo. Y si no, pues soltero sin uniforme. Pero eso es lo que es la Virgen consagrada. ¿Qué son las religiosas? Pues unas señoras estupendas que no se casan. Oiga, ¿cómo que no se casan con una criatura? Que son dos cosas muy diferentes. No, como ustedes no se casan, oye, usted perdone, yo estoy desposada, soltera no soy. Y tener eso claro. De esto estábamos hablando ayer en la reunión de los sacerdotes jóvenes, ¿no? Es decir, esta conciencia, aparte de que se lo comenté ayer también en una de las charlas, nosotros no somos solterones, no somos solteros. Somos hombres que hemos sido llamados a vivir esta consagración a Jesucristo, esta unión esponsal con Él, estrictamente en el orden de la gracia. Luego ya qué forma tendrá esto, si es la promesa del celibato, si son los votos de una religiosa, si son unas promesas privadas que puede hacer una seglar en el mundo. ¿Qué es lo que define la virginidad consagrada? Nunca lo olviden esto, hermanos. ¿Qué es lo que define el celibato? Lo que define el celibato es que desde el momento de mi ordenación o de mi profesión religiosa, Jesucristo toma posesión de la totalidad de mi corazón. Jesucristo toma posesión de la totalidad de mi corazón. Yo te voy a bastar. Lo indivisible del corazón que se entrega a Jesucristo. Es Jesucristo que se desposa conmigo, como dice en el Evangelio, los llamó, para que estuvieran con Él, para vivir en su intimidad, para vivir en su cercanía, para vivir unido inseparablemente a Él. ¿Recuerdan cuando hablamos de solteros casados separados? Perdone, ustedes van a firmar unos papeles el día de su ordenación y van a hacer unas promesas que se hacen delante del obispo antes de la ordenación. No digamos ya el rito de la ordenación. Cuando se hace la promesa del celibato, que además creo que se hace, si recuerdo bien, durante el diaconado, ¿no? Entonces, la cuestión no es el papel que yo he firmado que está en la Cancillería o donde lo guarden. La virginidad consagrada no es la firma en un documento. Yo puedo ser canónicamente célibe, pero a lo mejor hace mucho tiempo que he dejado de ser célibe. El celibato no es un documento, el celibato es un modo de vida. Yo puedo estar viviendo una vida virginal. Es más, no se crean ustedes, y ahora vamos a entrar en una materia ciertamente preciosa, pero muy, muy delicada, y perdonen que les voy a decir cosas a lo mejor incluso muy gráficas, pero yo creo que estamos entre hombres adultos y se pueden decir las cosas como hombres a la cara. Yo no soy virgen porque yo no me he acostado con una mujer. No son palabras mías, lo dice Jesús en el Evangelio. Si miras a una mujer deseándola en tu corazón, ya has cometido adulterio. Pero fíjense lo que dice Jesús, que es tremendo. Dice, en tu corazón. ¿Dónde reside el celibato? No en el aparato reproductor del hombre y de la mujer,
El celibato no está, con perdón, en los testículos, está en el corazón. De tal manera que lo inverso es impresionante. Una persona puede haber roto su promesa de celibato de la manera más gráfica, ha tenido relaciones con una mujer después de haber un hombre, después de haber profesado los votos o hecho la promesa del celibato después de la ordenación, y esa persona se arrepiente y se confiesa. ¿Ustedes creen que si un célibe rompe la promesa del celibato, tiene relaciones y se confiesa, Dios le perdona? Me van a decir que sí, y hacen muy bien. Pero la verdadera pregunta es, ¿y cuando tú te confiesas, tú recobras la virginidad? Sí, miren, hoy sí que me están poniendo atención, ¿eh? Hoy sí que se corta el silencio con un cuchillo. Y perdonen que les hable de estas cosas, pero yo creo que es bueno decir las cosas tal como son. Y la respuesta es que sí. Tú sales del confesionario virginizado. Ahora, si residiera en el aparato reproductor, en una mujer es incluso más fácil entenderlo. Una religiosa tiene relaciones sexuales, biológicamente deja de ser virgen. Salvo un milagro muy milagroso que Dios no se ha comprometido por ninguna parte a realizar, sale del confesionario sin ser virgen biológicamente. Ahora, si la virginidad no reside en el aparato reproductor femenino, sino en su corazón, la persona arrepentida sale de la confesión, del sacramento de la reconciliación, virginizada. Esto es maravilloso. ¿No les parece increíble que en los primeros siglos de la Iglesia a la bendita Santa María Magdalena la tenían como patrona de las vírgenes, con lo pedazo de sinvergüenza que había sido? Porque en los comienzos de la época apostólica esto lo tenían muy claro. Hay un libro que yo no creo que exista en español, pero existe en inglés, que se llama The Harlots of the Desert, las rameras del desierto. La cantidad de mujeres que habían vivido el adulterio, que habían vivido la prostitución incluso, que retirándose una vida con los monjes de Egipto, del desierto. Es un libro impresionante. Y te cuenta la historia de la vida de estas mujeres, cómo se dedican a una vida de oración, de ayuno y de penitencia, y pertenecen a una orden, como en aquellos tiempos, a estas comunidades de vírgenes arrepentidas, pero de vírgenes. Cuando mi hermano sacerdote mete la pata, viola su promesa de celibato, se arrepiente, evidentemente, físicamente ya no es virgen, pero eso también es para un musulmán o para un ateo, ¿no? Una chica musulmana o una chica atea que tiene relaciones deja de ser virgen. Ahora, la maravilla es que el pecado no es más grande que la gracia, sino que la gracia supera infinitamente el peor de los pecados. Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser muy coherentes, presentar en toda su integridad la doctrina católica para que verdaderamente captemos la belleza de lo que esto significa. Porque fíjense que puede ser al revés. Una persona puede haber hecho el desastre de los desastres. Ha sido infiel a Jesucristo. Ha tenido relaciones con una mujer después de la ordenación. Pero ¿y el que no ha tenido relaciones con una mujer, pero no es célibe? Porque menos eso, lo ha hecho todo lo demás, que puede ser la pornografía, que pueden ser los malos deseos, que puede ser la masturbación, que pueden ser muchas otras maneras de faltar y perder a la virginidad. Pero no le da importancia. Entonces, lo que a mí me hace célibe no es el rito de la ordenación,
es el momento cumbre en el que se recibe el don y la gracia. Pero la virginidad consagrada, la virginidad no es algo que yo le entrego a Jesucristo. La virginidad consagrada es algo que Jesucristo me entrega a mí. O sea, yo nací virgen, como hemos nacido vírgenes todos. Pero la virginidad consagrada, que es una realidad sobrenatural, no una realidad biológica, la virginidad consagrada es la gracia del encuentro con Cristo esposo. En otras palabras, el día que yo te entregué mi corazón, tú me hiciste virgen. Tú y yo estamos esponsalmente unidos porque yo, Jesucristo, me he entregado a ti. No es que Jesucristo está ahí y yo soy tan sumamente heroico que nada, renuncio a los placeres de este mundo y te ofrezco mi virginidad. ¡Ay, qué buenos son los curas y qué estupendos y qué sacrificio y qué renuncia! No, para nada. No es Jesucristo el que encuentra un tesoro cuando me encuentra a mí. Soy yo el que encuentro el tesoro de la virginidad cuando me uno a Jesucristo. ¿De qué depende el celibato? De mi unión con Jesucristo. Si estás unido a Él en tu corazón, no tendrás otro Dios. Recuerdan el primer mandamiento. Si Jesucristo es el único amor al que pertenece tu corazón, eres célibe. Y si no, hayas hecho o no hayas hecho, serás más o menos célibe. Es una realidad. El celibato, como todo en la vida cristiana, es una realidad dinámica, no es una realidad estática. Yo soy célibe desde el día tal a las tal que... No. Lo soy o no lo soy cada día, por mi modo de vivir. Es muy difícil que un hombre que hace tiempo que ha dejado de hacer miseria y oración siga siendo célibe. El celibato tiene muchos termómetros. Y no duden que la celebración fructuosa de los sacramentos, la vida en serio de oración, es uno de los mejores termómetros que hay para el celibato de una persona. Pero una persona que no la ve rezar, no creas que tiene muchas esperanzas de seguir viviendo una vida célibe. Ahora, como digo, es una realidad estrictamente sobrenatural. Por eso no es que el celibato sea difícil. El celibato es imposible sin una vida intensa de las virtudes teologales. Un hombre que no está ejerciendo la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales, la justicia, la esperanza, la templanza, etc., las demás virtudes y consejos que aparecen en los evangelios, es muy difícil que una persona viva. Por eso hay muchos sacerdotes que podemos tener problemas de celibato, pero en realidad el problema de esta persona no es de celibato. El problema de celibato es una consecuencia de unos problemas mucho más graves. El celibato es la consecuencia de la falta de oración. El celibato es la consecuencia, no vivir el celibato, quiero decir, obviamente, es de una persona que tiene muy poquita fe, que no alimenta su fe, que no protege su fe, de lo que nos hablaba el obispo ayer, el arzobispo, que no alimenta la esperanza, que no alimenta la caridad, que no alimenta la unión con Jesucristo. ¿Qué amistad, qué matrimonio es el de este hombre y esta mujer que nunca quieren estar juntos, que no se echan de menos? Y luego, a otra cosa preciosa, el celibato está en la raíz de la caridad pastoral. Es decir, ¿cómo va a engendrar fruto tu vida sacerdotal si no estás unido a Jesucristo? El capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la vid y los sarmientos, ¿recuerdan? Como el sarmiento que se separa de la vid no puede dar fruto, así sin mí no pueden hacer nada. Entonces no es que la gente sea mala, ni buena, ni mala, ni regular, si es que no vas a dar fruto, porque no estás unido a Jesucristo.
¿De qué depende la fecundidad ministerial? Pues no depende ni de tus estudios en Roma o en la Conchinchina, ni de las grandes habilidades que tienes, ni que tienes un proyector para poner películas y encima tocar la guitarra. Pero son cualidades naturales que pueden tener alguna utilidad en algún momento de la pastoral, pero eso no va a mover el corazón de nadie. No, es que fulano tal esto, porque se le dan muy bien los jóvenes, pero ni jóvenes, ni viejas, ni entre medias. Bueno, pues será una persona muy entretenida. Y la gente que hace, pues se apega al cura, pero no se apega a Jesucristo. Y cuando se va ese cura, pues la gente desaparece, porque como la unión consigo mismo no es la unión con Jesucristo, y la culpa la tiene el que vino detrás, que no tenía la misma chispa y la misma gracia con los jóvenes que tenías tú. No, querido, no. Porque tú los uniste a ti y no los uniste a Jesucristo. Entonces, tener muchísimo cuidado con esto, porque esto tiene consecuencias muy concretas en nuestra tarea, en nuestra labor pastoral. ¿Cuál es la doble dimensión del matrimonio? La dimensión unitiva y la dimensión procreativa. La unión esponsal con Jesucristo tiene exactamente estas dos dimensiones. La unión con Jesucristo, la dimensión unitiva, que es el amor, la caridad, está en el fundamento de la dimensión procreativa, que es engendrar vida. En nuestro caso es engendrar vida sobrenatural. Por eso el casado está llamado a engendrar vida natural, que engendra como engendra cualquier otro hombre o mujer que ha venido a la tierra, por las relaciones matrimoniales, y además está llamado a engendrar vida sobrenatural. A ese niño que has engendrado físicamente, lo elevas al orden de la sobrenaturaleza, orden de la gracia, cuando lo llevas al bautismo, a la primera comunión o a la Eucaristía, lo que sea. Estás trabajando como casado en los dos órdenes. Nosotros no. Nosotros trabajamos, nuestra tarea, nuestra misión está estrictamente en el orden de la gracia, en el orden de la sobrenaturaleza. La tarea nuestra es engendrar hijos para Dios, hijos de Dios, engendrar hombres y mujeres para la vida eterna. No, porque usted como no tiene hijos, oiga, perdone, a ver de qué me está usted hablando. Porque yo ni soy estéril ni soy soltero. Pero eso es como nos ven a nosotros, que ni nos podemos casar ni podemos tener hijos. Bueno, si me lo dijera un pagano, pero que me lo diga usted que es católico, me da un poquito de pena de lo ignorante que es usted. Entonces hay una verdadera paternidad que engendra vida, una vida que no es tuya ni te pertenece, pero una vida real. ¿Cuál es la diferencia más sustantiva entre una niña de 9 años y una mujer de 19? Están vivas, vamos, ya te digo yo que si está viva una niña de 9 años, no hay quien la siga, no hay quien la pare. La diferencia es que ambas están vivas, pero si todo es según la naturaleza, una mujer puede engendrar vida. Ustedes y yo podemos ser sacerdotes infantiles. Quiere decir que inmaduros, somos niños, en el sentido negativo, que también habla San Pablo, en sentido negativo, el ser niños. No podemos engendrar vida. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Ejercemos el ministerio? Por supuesto. Podemos ser extremadamente trabajadores, pero producimos muy poco fruto. Porque como somos niños, no tenemos una amistad adulta esponsal con Jesucristo. ¿Por qué muchos sacerdotes trabajan mucho y producen poco? No porque la gente es mala, sino porque los sacerdotes no tenemos amistad, unión con Jesucristo. El que hace fecunda nuestra vida ministerial es Jesucristo, no yo. La vid es Jesucristo, la savia es Cristo. Y aunque uno riegue, recuerdan lo de Pablo y Apolo,
Solo Jesucristo hace crecer, solo Dios hace crecer la obra. ¿Que tú celebras los sacramentos y la gente recibe la gracia sacramental? Por supuesto, pero puede que des mucho fruto. No todas las misas son iguales. Hoy estábamos, creo que 4 sacerdotes concelebrando, pero la eficacia de cada uno de nosotros es diferente. Porque lo que depende de la eficacia no es si ontológicamente el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Mire, estés en pecado mortal, o seas el santo cura de Ars el día antes de morir, eso es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ontológicamente. Ahora, si yo estoy celebrando misa en pecado mortal o tengo una vida de muy poca amistad con Jesucristo, aunque esté en gracia de Dios, pero una vida muy pobrecita, oiga, no es lo mismo estar en la plenitud de la salud que estar en cuidados intensivos en un hospital. Hombre, los dos estamos vivos, pero el de cuidados intensivos está muy poco vivo de milagro. Entonces, no todos ustedes han recibido la misma gracia, y supongo que habrán comulgado todos, pero no todos han recibido la misma gracia. ¿Por qué? Pues hombre, lo que han recibido ontológicamente es lo mismo, pero ¿con qué disposición ha recibido cada uno de ustedes a Jesucristo en la Eucaristía hoy? Bueno, pues eso lo sabrán ustedes y lo sabe Dios, y nadie más. O sea, no da igual quién celebre una misa. O sea, no se vayan a equivocar, todas las misas son iguales y todo. No, sí. Eso lo decíamos en el Concilio de Trento para justificar la herejía o nuestra postura frente a la herejía de Lutero. Ahora, la santidad del ministro, en definitiva, es la intimidad del sacerdote con Jesucristo, va a hacer que una santa misa sea mucho más fecunda que la misa que celebre una persona con muy poca vida espiritual. Entonces, no te conformes con ser sacerdote, confórmate con ser sacerdote que se toma en serio el sacerdocio y que se toma en serio el celibato. Ahora, le repito una vez más, esto es un don. El celibato no es un premio a lo bueno que eras en la parroquia. ¿Has recibido este don o no has recibido este don? Hay personas que entran en el seminario y de jóvenes, incluso de niños, han llevado una vida estupenda y ha sido pues casi como un paso natural, ¿no? de una vida de juventud muy bien vivida. Y hay gente que viene al seminario que han sido unos perfectos sinvergüenzas, pero un día entra Jesucristo en tu vida, colorín colorado, y tiene vocación sacerdotal. Y el otro, pues a lo mejor que parecía tan santito, pues que siga siendo un santito seglar, porque no ha recibido el don de la llamada a la unión inmediata con Jesucristo. Y esto es lo que hay que discernir. Y esto es en lo que hay que tener muchísimo cuidado, precisamente porque es un don. Y nosotros lo que tenemos que discernir, este hombre ha recibido este don. Entonces, esta es una tarea conjunta entre quienes les acompañen y ustedes mismos, que al final de cuentas saben lo que hay en su corazón. Yo creo que tiene mucho que ver cómo se está viviendo la vida en la formación sacerdotal, en el seminario, de si una persona puede acceder a las órdenes sagradas o no. Y hay que tener muchísima firmeza en esto, pues porque al final a quienes se castiga no solamente es al candidato, sino al pueblo santo de Dios, que no tiene derecho a tener sacerdotes, tiene derechos a tener sacerdotes santos, y que se quieran tomar en serio la llamada a la santidad. Es imposible que yo me tome en serio el sacerdocio si no me tomo en serio la llamada a la santidad. Aquí no están ustedes para ser sacerdotes, aquí están ustedes para ser santos. Esto es una fragua de santos. O sea, el seminario no se puede conformar con formar buena gente. No necesitamos buena gente.
Tú imagínate, después de 40 años de ministerio, te mueres y dicen el día de tu funeral, si es que era tan buena gente, pero ¿cómo que buena gente? Nadie ha venido al sacerdocio, nadie ha venido al seminario para ser buena gente. Yo creo que es importantísimo esto. De verdad este hombre quiere ser santo. Yo no te digo que lo sea. El Papa Pío XII, por ejemplo, en la encíclica Mystici Corporis, habla de la vida espiritual, del nivel de vida espiritual que debería de tener un seminarista a la hora de la ordenación. O sea, un seminarista que habitualmente no haga abundante oración, viva en serio los sacramentos, se alimente de la palabra de Dios, rece la liturgia de las horas completas. No digo completas, no me refiero a la oración de la noche, sino todas las horas. Ahora, si yo me he acostumbrado a no rezarlo completo, no pretenda rezar completo la liturgia de las horas el día después de la ordenación, porque no lo vas a hacer. Una de las gracias más grandes que agradezco al Señor con todo lo desastre que he sido es, en estos 43 años, no haber faltado jamás ni un solo día de mi sacerdocio a la celebración de la misa. Se lo agradezco a Dios con todo mi corazón. Me arrepiento de no haber celebrado con más santidad. Pero sí sé lo importante que ha sido para mí. No puedo cambiar el pasado, pero sí que me puedo tomar mucho más en serio la llamada a la santidad y a tratar santamente las cosas santas. Si te acostumbras a comulgar con el corazón sucio, mañana celebrarás misa con el corazón sucio. Y no es posible que nosotros le podamos decir a una persona que no está casada por la Iglesia, que no puede comulgar, que está muy bien que se lo digamos, pero yo estar celebrando misa en pecado mortal, y encima sí yo puedo y debo comulgar, pero estoy cometiendo un sacrilegio. Ahora, si estas cosas no me las dicen continuamente, pues al final me acabo creyendo que da todo igual y que no pasa nada. Oiga, yo no sé ustedes, pero a mí lo de la muerte me da un poquito de miedo, O sea, yo no sé qué va a ser de mí si yo me muero. El hecho de ser muy jóvenes no es una garantía, un seguro de vida. Porque no se sabe. Miren, yo les digo una cosa. Yo prediqué mis primeros ejercicios espirituales a una comunidad de hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, cuando tenía 26 o 27 años. No sé si fue la primera o una de las primeras tantas que prediqué. Yo era más joven que la mayoría de las hermanas que estaban en ese retiro. Ese mismo año, porque era un país musulmán donde fui a predicar, se llama el Yemen, ese mismo año mataron a 2 de las hermanas, los musulmanes. ¿Ustedes se imaginan lo que hubieran tenido esas mujeres en la cabeza si hubieran sabido que en ese mes de julio del año 86 estaban haciendo sus últimos ejercicios espirituales? Y les repito, yo no me dedico al terrorismo espiritual, pero ¿tú estás seguro de que estos no son tus últimos ejercicios? ¿O la gente no se mata en coche? ¿O los aviones no se estrellan? ¿O no nos dan infartos? ¿O no caen tejas en la cabeza? Si es que nos creemos que somos inmortales. Pero no dice el Evangelio, necio, si esta noche te van a pedir la vida. Oye, yo no estaré jugando con la vida eterna. Uy, si yo me muriera hoy, ¿qué sería de mi alma? ¿Qué sería de mí? No, pues que yo no sé si ustedes creen que la muerte es real o no, o sea, o se deben de creer que van a vivir 350 años. Un amigo mío que se ordenó sacerdote en Nueva York, y recién ordenado va de peregrinación a Roma, pero que lleva una semana ordenado. En Roma se empieza a poner enfermísimo, le llevan a urgencias a un hospital y le dicen: vuélvase a su país, que está usted invadido de cáncer.
llevaba pues una semana, 2 semanas ordenado. Y vuelve a Nueva York y un amigo suyo, también amiguísimo mío, de hecho se dirigía conmigo, que hoy es nuncio, pero también estaba recién ordenado, pues va a verle y le dice, joder, te has ordenado hace 2 semanas, o sea, vaya faena. Y este que está muriendo en la cama de un hospital y que a lo mejor celebró misa 2 semanas de su vida, 1 mes de su vida, le dice, mira, dentro de 300 años, ¿qué más da? ¿Cuántos años hemos vivido? O sea, ustedes habrán ido alguna vez a un cementerio y no ven las fechas en las lápidas. 1800 no sé qué, 1924. Joder, macho. Pero si vivió 60 años y lleva 150 enterrado. O sea, vivió encima de la tierra 64 años y lleva 150 debajo de la tierra. O sea, al final, si viviste 60 o 90, es que es muy pequeñito. Bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y yo para cuándo? Oye, la semana pasada no hemos canonizado a un chaval de 15 años. Creo que tenía 15, ¿no? Acutis, ¿no? O por ahí, ¿no? O no muchos más. 16 o los que sean. O sea, la santidad se puede adquirir rapidísimamente. Santa Teresa del Niño Jesús, no tengo especial cariño porque es la patrona de las misiones, mi patrona, una de ellas, ¿no? Estuvo 9 años en un Carmelo. Hay monjas que se pasan 60 años en un monasterio y son unas mediocres. Ay, es que yo llevo 60 años en el claustro y a veces le digo, ¿haciendo el qué? Porque estar encerrada entre 4 paredes no es una garantía de santidad. Entonces, esta llamada al celibato es una llamada a la amistad con Jesucristo para llevar una vida enormemente fecunda, para engendrar vida. Obviamente no puedo dar la vida que no tengo. Normalmente el que no vive en santidad no va a engendrar santidad en las personas que se le confían. Los santos engendran muchos santos, pero yo no puedo engendrar una vida diferente de la mía. Por eso, salvo milagro, lo normal es que los sacerdotes mediocres engendremos mediocridad. Buena gente, sí. Responsable, por supuesto. Erudito, no te cuento. Yo me acuerdo de mis estudios en Roma, subiendo una vez a la Universidad Urbaniana y entrando por la puerta principal, una especie de puerta, no sé qué, había una placita ahí pequeñísima, miserable, llena de hierbajos, descuidada, pero en la pared de la universidad, en el exterior, había una de esas lápidas gigantescas, Piazza Cardinale, patatín, patatán, 1600, no sé cuántos, no sé qué. ¿Quién se acordará de este personaje? Ahora, para que te hayan dedicado una plaza en Roma, debiste de ser bastante importante. Pues chico, ni idea. Una placita de 4 metros y llena de hierbajos. Eso es lo que te dedica la iglesia. Y tienes aquí a un chico de 15, 16 años que sale en las fotos, pues no con los capisallos de cardenales ni las capas magnas, con un niqui, una camiseta roja y una mochila y con la coronita del santo en la cabeza. Pues a la santidad, ¿quién llega? El que quiere llegar, y pone los medios y nada más. Porque les aseguro que los santos no tenían 9 sacramentos ni sus Biblias tenían 6 evangelios. Exactamente la misma vida que nosotros, y muchos de ellos con muchísimos menos medios que nosotros. Que no todos los santos han tenido el privilegio de ir a misa todos los días y de estar rodeado de formadores y de haber recibido toda la información teológica, que es una maravilla, las riquezas y los tesoros de la Iglesia. Por eso, la llamada a la virginidad consagrada es una llamada a la unión esponsal. Yo les animo que en sus ratos de oración le pregunten a Jesucristo, ¿y tú qué piensas de mí? Señor, yo te amo todo lo que soy capaz de amarte. Soy consciente de todo lo que tú me amas. Soy consciente
de que tú quieres vivir unido esponsalmente a mí y nunca separarte de mí. Señor, no permitas que mi corazón se separe de ti, que mi corazón te pertenezca solo a ti. Por eso, toda falta contra la virginidad consagrada, sea el celibato, sea el voto de castidad o la forma que tenga, siempre es adulterio. Es vivir en adulterio existencial, porque hemos traicionado la amistad virginal con Jesucristo. Y esto es extremadamente delicado y esto es extremadamente serio. Por eso, pidan la gracia del celibato, pidan la gracia de la virginidad consagrada, que su vida sea fecunda desde ahora, aunque todavía no hayan recibido el sacramento, aunque todavía no hayan realizado la promesa, pero ya pueden vivir la gracia de la vocación sacerdotal en este momento concreto de su formación. Ahora, no lo vayan dejando, sino vivan ya como están llamados a vivir el día de mañana, porque no se imaginan lo rápido que llega el día de la ordenación. Y como tantas veces les habrán dicho, de seminarista nadie tiene vocación. Ser seminarista no es una vocación, es la preparación para quien tiene esa vocación al sacramento del orden. Pero que lo estés viviendo ahora con facilidad, tampoco quiere decir que seas la Inmaculada Concepción, pero que estés habitualmente viviendo con gozo la continencia, lo que llamaban los antiguos la encratella. Entonces, el vivir esto intensamente es lo que nos hace irnos preparando de una manera fecunda a vivir el día de mañana la vocación que se nos regala el día de la ordenación. Pues qué importante es esto. Y tomárnoslo muy en serio. Y dar muchísimas gracias a Dios por el don de la vocación. Ahora, igual que un casado tiene que cuidar su matrimonio, cuida tú tu vocación sacerdotal. Y cuídala desde el seminario. Y tú verás qué es lo que a ti en estos momentos se te pone por medio o te estorba. Y decide. Pero no le seas infiel a Jesucristo. No te acostumbres a serle infiel a Jesucristo, porque Él no se lo merece. Y estás destruyendo tu vida, porque estás viviendo en una mentira, estás viviendo en un engaño. Y repito, podrás engañar a quien quieras, pero a Jesucristo esposo no le engaña a nadie. Una mujer no puede saber si su marido le está siendo infiel siempre, no lo podrá saber, pero Jesucristo, ¿cómo no va a saber si le somos fieles o no? Por eso yo creo que pues esta tarde, en este rato de oración y que tengamos después, sería una magnífica oportunidad para que nos planteemos en serio estas cosas, porque con las cosas de Dios no se juega. Ustedes están al comienzo de un curso, párense a pensar, ¿tú de verdad quieres vivir esto? Sí o no. Pero ya nadie necesita el sacerdocio para comer, ni para tener un techo sobre su cabeza, o para hacer carrera, o para tener dinero en una cuenta de banco. No usen las cosas de Dios de una manera miserable. Jesucristo no se merece eso de ti ni de mí. Yo creo que es mucho mejor ser honrado. Esto no quita, y repito, que uno haya podido tener sus caídas o tener sus tropiezos. Jesucristo te espera. Pero lo único importante es que tú te preguntes seriamente si tú estás dispuesto a vivir esta vida con toda radicalidad y con toda fidelidad. ¿Que nos perdonarán? Miren, nos perdonarán 70 veces 7. Pero que no nos acostumbremos, que sintamos el horror, que nos dé verdaderamente pánico, que nos dé horror a ser infieles a Jesucristo, a vivir en esta especie de adulterio existencial. Y si estamos viviendo mal, pues miren, amigos, para eso están unos ejercicios espirituales. Son una ocasión maravillosa pues para renovar nuestra amistad con el Señor
y a empezar a tomarnos cada vez más las cosas más en serio.